Cable 2, tu mejor opción. De lunes a viernes, da por Canal 2 de Melo TV Cable, Punto de Opinión, con la conducción de Alejandro Palau. Punto de Opinión, de lunes a viernes, por Canal 2 de Melo TV Cable. Muy, pero muy buenos mediodías. Bienvenidos a este viernes aquí a la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable con otro programa de Punto de Opinión. Recibimos hoy viernes a una amiga de la casa, que ya ha estado en varias oportunidades y en varios de los ciclos que hemos hecho a través de los años, porque hace años que hacemos distintos tipos de ciclos y la doctora Marta Cuadro siempre nos está acompañando con prevención en enfermedades, con algunos comentarios, algunas veces en política, otra en su rol de galena, como se le decía antes. Así que bueno, la recibimos y le damos la bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias, Alejandro, por toda esa introducción. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, con mucho gusto estamos acá, siempre desde nuestro lugar, tratando de aportar los conceptos o de aportar tips, como decimos, de prevención en determinadas épocas sobre determinadas enfermedades, que supongo que vendrá por ahí el tema ahí, de hoy. Y viene por también alguna consulta. Primero que nada, el médico que es uno de los roles que tú cumplís, el médico que va en la emergencia, estamos hablando en la unidad de emergencia, ¿tiene algún nombre particular? ¿Médico intensivista? ¿Médico, no sé? ¿O es medicina general nomás? ¿No tiene ningún escalafón especial ese tipo de médico? Sí, los médicos que trabajamos en emergencia habitualmente somos los médicos, o sea, nos suele decir que somos los médicos residentes. Habitualmente algunos son médicos internistas y la gran mayoría somos médicos generales que, bueno, egresamos la facultad, comenzamos a trabajar directamente a nivel de las emergencias, pero sí, tenemos esos roles de medicina interna y de residencia allí, ¿verdad? Esos somos los médicos que estamos. Ahora, de acuerdo a que es uno de estos roles, no diríamos el principal, pero sí uno de tus roles, y que creo que esto nunca lo hemos hablado. Vamos a centrarnos en lo que es ese trabajo aquí en Cerro Largo. Entonces, a lo largo de los años, de repente no lo hiciste formalmente, pero debes tener una idea en cuanto a los accidentes que asiste la emergencia, cuáles son los más comunes o los más frecuentes, ¿verdad?, aquí en nuestra capital departamental. Y de acuerdo a ello, me gustaría que tú nos dijeras, por ejemplo, bueno, tal accidente, llamaron a la emergencia. Mientras llegamos, ¿qué pasa? Perfecto. Sin dudas que el mayor porcentaje de los accidentes o de siniestros que nosotros asistimos es la siniestralidad que se produce en las vías públicas, en las vías de tránsito. Evidentemente que es la gran mayoría. Bien. Y en nuestra localidad la gran mayoría se da entre los siniestros entre vehículos menores, tipo las motos, con los vehículos como con los autos, ¿está? En donde siempre el que lleva la peor parte o el que va a estar más afectado sin duda va a ser el que viaja en moto. Afortunadamente, y esto es importante decirlo ahora, después que el casco ya se hizo más regular, de una forma más continua, que la gente se habituó a usar el casco, tenemos menos lesiones graves a nivel cráneoencefálico. ¿Está? Esto es una cosa que lo tenemos que destacar y es una cosa real, es un dato real que en las estadísticas lo podemos obtener.
Todas las lesiones han sido más leves o no existen lesiones encefálicas graves a raíz del uso del casco que los ciudadanos se han concientizado, lo han incorporado, y es una cosa que cada día tenemos que seguir incentivando y seguir usando porque es muy importante. Aparte ese tipo, perdón que te corté, ese tipo de lesiones son las que dejan mayores problemas a un futuro, ¿verdad? Claro, evidentemente que esas lesiones, las lesiones encefálicas son dentro de las que imposibilita o inhabilita en un mayor porcentaje a los pacientes que las sufren en su futuro, los dejan ciertas discapacidades, y además tienen un costo en salud muy elevado, porque esos pacientes habitualmente son jóvenes que van a seguir viviendo durante muchos años con su discapacidad y bueno, con su costo en salud para todo un país, para todos nosotros, ¿verdad? Y para toda la familia, ni que hablar, porque esa persona va a dejar de producir dentro de su familia, y bueno, eso es una cosa muy importante, es fundamental, que muchas veces capaz que la población no lo ve, no lo mide, pero que tiene sus consecuencias luego de generar un siniestro grave con lesiones irreversibles. En cuanto a lo que debe hacer la población, por ejemplo, mientras llama a la emergencia móvil, cuando se produce un siniestro de tránsito en vía pública con algún lesionado, nosotros lo que pedimos, por favor, de inicio es que traten de mantener a la persona lesionada en una posición cómoda, en una posición de descanso, que así lo llamamos, que habitualmente es acostado, ya sea en la vía pública o algo, y que eviten moverlo. Eviten mover la persona, porque muchas veces en el afán de ayudar, en el afán de querer brindar algún auxilio, lo primero que se escucha es sentarlo. Exacto. Y podemos generar alguna lesión grave, irreversible, por desconocimiento. Entonces, mantener a esa persona en reposo, sin tratar de evitar, o sea, que esté cómodo, hay gente muchas veces cuando está lloviendo, hay mucho sol, que los cubren con un paraguas o algo para evitar claro, las quemaduras, obviamente, o si hay derrame de combustible o si hay alguna otra cosa, tratar de alejarlo como se pueda de ese lugar para evitar algún trastorno mayor, ¿verdad? Y llamar inmediatamente a la ayuda al personal médico, al equipo de salud, o llamar a los bomberos. Habitualmente lo que se llama primero es el 911, después la policía, constituida como 911, convoca a la emergencia médica, a la emergencia móvil, y también, en el caso de ser necesario, se llama también al personal de bomberos, porque nosotros muchas veces llegamos al lugar del siniestro y bueno, hay determinadas cosas que tenemos que salvar, que tenemos que tratar de solucionar, y una de las principales cosas que tenemos que hacer es la seguridad de la escena, del paciente y la seguridad de la escena donde vamos a trabajar. Porque no, de pronto en aras de salvar a una víctima o de salvar a una persona que está en una situación de riesgo, ponemos a todo un equipo en riesgo y puede ser peor. Y también si hay alguna pérdida de vida o lesiones graves, que tiene que actuar la técnica o médico forense, también no contaminar esa escena para que después se diluciden las causas probatorias de quién tuvo la culpa, ¿no? Exactamente, porque nosotros, todo desde conocimiento público, que cuando hay un lesionado de esa entidad y que tiene que actuar la policía técnica o un forense posteriormente, tiene que contar con todas las pruebas en el lugar en cuanto a huellas, en cuanto a manipulación con la persona. Entonces lo ideal es, en esos casos, no tocar, no hacer nada, dejar la escena, preservar la escena, si lo decimos, preservar la escena tal como está para que pueda ser evaluada después. Perfecto. Así que bueno, recordamos, tratar de inmovilizar a la persona, no moverla, ponerla cómoda así, pero no moverla demasiado, acompañarlo porque, por supuesto, en esos momentos están en shock, ¿verdad? Y esperar que sean los profesionales, en cuanto lleguen, que manipulen a la víctima. Ustedes han visto, por ejemplo, al que le tocó ver
de frente nomás, o lo han visto en televisión, que normalmente cuando llega el personal, antes inclusive de hacer algún examen general, enseguidita inmovilizan el cuello, le colocan la camilla tabla y demás. Entonces, fíjese, si lo hacen los profesionales, digo, nosotros no podemos mover a la persona, porque como decía la doctora, podemos causar una lesión mucho más grave por no saber qué tipo de lesión tiene antes, o algún hueso que se pueda correr, o si tiene una fractura expuesta, algún hueso que pueda pinchar un órgano o lastimar mucho más, ¿verdad? Por supuesto que sí. Perfecto. Ahora pasemos a atenciones domiciliarias. De repente vamos a hablar, si te parece bien, en esta época un poco de lo que son las calefacciones. Entonces, algún tipo de emergencia por ya sea inhalación de hidrocarbónico, el humo de la estufa, o por shock eléctrico o quemaduras. Sí, claro, es bastante frecuente en esta época de frío que las personas se calefaccionen con distintas formas, ¿verdad? Y con distintos métodos. Y aquellos que de pronto no pueden contar con una estufa, entonces usan los braseros, las calefacciones con carbón, y eso en muchas situaciones ha traído situaciones graves de intoxicaciones por monóxido de carbono. Porque lo que tenemos que saber es que cuando nos calefaccionamos con un brasero, de esa combustión hay producción de monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico. Es un gas que se une con nuestra molécula de hemoglobina y compite con el oxígeno que podemos recibir, cancela todo intercambio con el oxígeno y genera una intoxicación aguda. Es como un envenenamiento de la sangre y por el monóxido, y la gente termina muriéndose por esa intoxicación. Entonces, lo importante es, si yo voy a instalar un brasero para calefaccionarme, tengo que dejar alguna cosa, alguna ventana, alguna abertura dentro de la casa para que se produzca la salida de ese gas, ¿no? No puedo encerrarme con un brasero y ponerme a dormir, a descansar sin control de eso, porque probablemente voy a tener algún inconveniente con la combustión, porque ese fuego se va a apagar, va a estar dentro. Ahí se produce ese gas que es letal. Es letal. Y se puede ampliar un poco a la calefacción por gas butano, también estufas por gas butano, y también el otro tipo de calefacción que muchas veces la gente de campaña utiliza, porque ya en la ciudad no es tanto, las estufas a queroseno. Las estufas, claro. Todo lo que se produzca, toda combustión que se produzca con algún combustible, con eso, siempre necesita, porque se exhalan, hay pérdidas emanan gases tóxicos. Entonces tenemos que dejar en el ambiente donde tenemos el calefactor, lo tenemos que dejar con alguna abertura, algo que se produzca el intercambio y pueda salir ese gas y pueda haber oxígeno en el medio. Una ventilación adecuada para poder seguir respirando bien. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos cuando entramos a un lugar y está lleno de ese gas y tenemos una persona sin conocimiento? Llamamos a la emergencia, pero mientras, ¿qué hacemos? Claro, lo primero que tenemos que hacer, como pasan también cuando hay incendios, muchas veces las personas en los incendios no mueren directamente quemados por el fuego, exacto, sino que mueren por el humo y por los gases que salen, y uno de ellos es el monóxido. Entonces, así como en esa situación, lo que tenemos que hacer primero es ventilar todo, entrar a la casa y ventilar absolutamente toda la habitación, tratar de retirar a la víctima, a la persona que está en esa situación, que va a estar, cuando se encuentra en una persona así, está en estado inconsciente habitualmente, entonces intentar retirarlo a un lugar aireado, dejarlo en la posición cómoda también de reposo. Si vemos que la persona está en paro, o sea que no respira, que no late, que no tiene pulso, que eso, bueno, si estamos en conocimiento de hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, por lo menos las maniobras básicas, empezar a hacer las maniobras básicas. Si no las sabemos hacer, bueno, intentar, como le digo, retirar a la persona de ahí, llamar inmediatamente al equipo de salud o al equipo de ayuda como la policía o los demás. Muy bien. Y si nos encontramos
con un hecho, por ejemplo, ya de combustión hacia el cuerpo, o sea, quemaduras en primero, segundo o tercer grado por un acelerante o por algo que se produzca, o por un fuego eléctrico también dentro de la casa. ¿Cómo podemos ayudar a esperar la emergencia con la víctima? Estamos hablando en caso de un quemado. Dice, sí, poner una toalla con agua, tapalo, destapalo. Sí. Hay una cantidad de cosas, ¿no? Lo primero, ante una persona que está quemada, siempre lo que intentamos hacer es, si esa persona está con sus prendas de vestir, o sea, que estén ardiendo, lo primero es intentar, o sea, con agua, siempre usar el agua, tener agua disponible, intentar primero cancelar, apagar ese fuego, quitarle esa ropa, si se puede, si no se puede, se deja igual, porque de pronto en el afán de retirar un pantalón, por ejemplo, que es una prenda que cuesta más, claro, arrancamos piel, generamos una mayor lesión. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener a esa persona le ponemos, se puede usar una toalla mojada con agua fría, o si se puede tenemos una tina o algo, intentar ponerlo en agua natural nomás, ni precisa con ni hielo ni nada. Agua natural, que eso logramos por lo menos neutralizar o evitar, porque toda la parte que el fuego estaba quemando ya intracelularmente o dentro de los tejidos, ese calor excesivo que recibió el cuerpo continúa quemando. Claro. Entonces, cuando uno lo coloca a la persona en una tina, en una bañera o algo con agua fría, lo que hacemos es por lo menos limitar esa sensación o esa agresión celular, agresión del tejido que tiene y que se continúa. Exactamente. A veces pasa que nos quemamos, por ejemplo, con el mate, con el agua del termo, ¿verdad? Y uno va y se pone un poquito debajo la mano, debajo de la canilla de agua fría, y la sacás y cuando querés ver, otra vez está ardiendo. Ya se fue el agua. Exactamente. Pero por eso, mantenerla hasta... Mantener con agua. Por favor, ante cualquier tipo de quemadura y de distinta entidad, porque las quemaduras se clasifican, por favor, nada de agregar ni pasta de dientes. ¿Qué es lo que se decía? Exactamente, ni pasta de dientes. Usan químicos también como aceite. Han usado aceite quemado de vehículos. Han usado excrementos de aves en las quemaduras. Excrementos de aves. Sí, señor. En campaña es muy común eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno usa cualquier tipo de esas sustancias sobre una lesión que ya se produjo en la piel, como una quemadura, y que automáticamente la quemadura ya reduce los niveles de defensa de la piel de esa persona, y si es un gran quemado estamos hablando de un porcentaje altísimo, entonces hay una reducción de las defensas. Cuando uno usa cualquier tipo de esas cosas en esa piel alterada, le estoy automáticamente regalando otro problema, que es una sobreinfección inmediata, ¿tá? Entonces, para tratar de evitar esas cosas, lo único que tenemos que tener a la persona en un ambiente frío, o sea, con agua, mojado, evitar que siga quemando, y bueno, esperar a que el equipo de salud venga y evalúe y haga lo que corresponda. Muy bien, y ahora, ya cerrando prácticamente, vamos a charlar un poco de lo que son las enfermedades de época, ¿verdad? Que son las normales respiratorias que se producen en esta época del año, no solamente por los fríos, sino también por los cambios bruscos de temperatura. Claro, exactamente. Son las típicas, ¿no? Las típicas enfermedades invernales. Las enfermedades respiratorias, que son las más frecuentes, las infecciones respiratorias. Y bueno, en este caso, afortunadamente, la medicina tiene elementos preventivos. Por ejemplo, la vacunación contra la gripe ha ayudado mucho a que la incidencia de estas enfermedades, por ejemplo, reduzcan, o si se presentan son de una entidad más leve, ¿tá? Claro. Y sin complicaciones mayores, porque habitualmente las infecciones respiratorias, cuando son importantes, o si por ejemplo suceden en un paciente inmunodeprimido, o sea con defensas bajas, las consecuencias que puede llevar a tener son infecciones más graves. Una de las más comunes, las neumonias, o típicamente conocidas como congestión pulmonar. Exacto.
Entonces, para evitar eso, tenemos la inmunización previa y después, bueno, son todos los cuidados que ya promovemos siempre, que conoce toda la población, tratar de evitar los cambios bruscos de temperatura, una cosa que dejamos de usar y que es muy importante es el uso del tapabocas. Nosotros en épocas de pandemia, cuando usábamos el tapabocas a diario y en forma regular, la incidencia de gripes redujo notoriamente, notoriamente. Nosotros lo usábamos por COVID, pero evidentemente que todo lo demás, todo proceso que se contagiara a través de la vía inhalatoria, la vía respiratoria, se redujo. En muchas partes del mundo, yo a veces veo, estoy hablando de cosas actuales, ¿verdad? Sí. Que por ejemplo cuando la gente viaja o cuando está en lugares donde hay mucha asistencia de público, otras culturas ya están prácticamente concientizadas y los ven con tapabocas. Adoptaron normalmente el tapaboca, claro que sí. Nosotros acá lo usamos cuando, bueno, en esta época lo estamos usando los médicos, muchos pacientes también que ya van a consulta por el cuadro respiratorio, ya van con su tapabocas, o sea, hay cierta concientización, pero no se ha generalizado. Exacto. Entonces, esa es una buena forma y que económicamente es rentable porque no cuesta nada, es una buena forma de evitar contagiarse, ¿verdad? Y de contagiar. Y bueno, y después tenemos, ya que estamos cruzando con eso, tenemos las medidas físicas y las medidas farmacológicas para tratar evidentemente esas enfermedades y evitar que se agraven. Claro, hoy estábamos con el doctor Pablo Acosta y la primera medida que decía él, que me imagino que estarás totalmente de acuerdo, es no automedicarse. Por supuesto, eso porque lo hemos que hablado. Salir corriendo a amoxidal y Exacto. demás, y no sabemos si son bacteriológicas, claro, virusicas, bueno, no sabemos, eso lo tiene que saber el médico. Eso lo decimos siempre, lo predicamos siempre porque el no automedicarse puede solucionar grandes problemas posteriores. Y una cosa que tenemos que decir siempre también y que habitualmente la población sabe es que las gripes, los antibióticos son para enfermedades bacterianas y las gripes no son bacterianas, son virales. Que habitualmente o frecuentemente una gripe después deriva en alguna angina o en alguna sinusitis, que la sinusitis es la inflamación de los senos faciales que tenemos, o en una bronquitis, bueno, esas sobreinfecciones que sí son bacterianas, bueno, el médico la verá, la diagnosticará y le dará el antibiótico adecuado, porque no todos los antibióticos sirven para todas las cosas, ¿verdad? Entonces es importante no automedicarse. Y aparte, otra de las cosas, Marta, a ver si yo no estoy mal, es que la ingesta sin saber o la ingesta en demasía de antibióticos cada vez que nos pasa algo, también eso produce después que el antibiótico no te mejore. Porque claro. ya como que se creó todo el tema del antibiótico y las bacterias o virus se hacen resistentes a ese tipo de medicación. Es correcto. Porque ¿qué pasa? Cuando una bacteria es sensible a un antibiótico probado por un antibiograma, ¿verdad? Uh-huh. Pero la persona no toma la cantidad en cuanto a dosis o en tiempo correspondiente, porque a veces la gente dice, me tomé un amoxidal y me tomé 3 amoxidal y me sentí bien y lo dejé. Pero los 3 amoxidal no cumplieron el ciclo para terminar con esa bacteria. Para eso es un tratamiento del médico, dice uno. Exacto, tantos días. Tantas por día y en tal hora. Correcto. Y en esos 3 días que yo me tomé los 3 amoxidal y me sentí bien y dejé y no termina nada, el germen ese que era sensible al amoxidal de pronto, se hizo resistente porque las bacterias son muy inteligentes, ¿verdad? Ellas generan rápidamente resistencia a los antibióticos, claro, van mutando, generando resistencia. De pronto, esa bacteria que era resistente a ese antibiótico simple ya no lo es más. Y en una próxima oportunidad el médico tenga que darle o 2 antibióticos o uno compuesto porque el germen ya no reacciona ante eso. Entonces, esa es la causa por la que no debe automedicarse y no
tomar por los tiempos que consideren y las cantidades que consideren. Muy bien, te damos las gracias, Marta, porque siempre que te convocamos, siempre estás presente, siempre en favor de la población, ¿verdad? Acá Marta no nos cobra, Marta viene justamente a ejercer esa función de estar siempre con la comunidad. Es bueno exaltarlo, no quiere decir que otros cobren, o sea, no tomen una cosa por otra. Pero muchas veces en canales de Montevideo van a encontrar que va un médico, sí, va apoyado por tal o cual entidad y por supuesto hay un tema económico de por medio, ya sea por publicidad o lo que sea. No, los doctores, gracias a Dios, no solamente Marta, sino todos los doctores que convocamos acá para charlar, para hacer prevención, para cuidar la calidad de vida de nuestro pueblo, siempre están honoríficamente, sin cobrar nada y nunca nos dicen que no. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, esperemos haber aportado algo como dije hoy. Por supuesto gracias. Que sí. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios me los bendiga a todos y nos encontramos el día lunes a partir de las 11:30, como siempre, en la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable. Pero amén de estar a las 11:30, también estamos a las 19:30, de 19:30 a 20. Estamos en Facebook, en Instagram, en X y también en los canales de YouTube de Desde Adentro Multimedios. Ahí también podés encontrar todas las temporadas de Punto de Opinión. Muchísimas gracias por estar, buen fin de semana y lo mismo para ustedes. La liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio. Bazar, regalería, juguetería, zapatería y mucho más. Ampliamos nuestro local para atender mejor a nuestros clientes. Un showroom con secciones diferenciadas. Un paseo de sorpresas y oportunidades. Anexamos a nuestra sección de juguetería, bicicletas y accesorios. Visítanos, te vas a sorprender. Calidad, variedad y los mejores precios. La liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio.